Y para aquellos que somos nativos analógicos, recordábamos en la previa del programa, estábamos hablando con Rosa María, con Carlos, con Ignacio. Viene al programa uno de los hombres que más sabe de tecnología, de inteligencia artificial, de cómo nos pueden ayudar las máquinas. Creo que él compró no sé cuántas horas de su tiempo a través de las máquinas. Nos lo va a contar él, lo vi en un video. Es un adelantado. Hoy todos hablamos de esto como si supiéramos si fuésemos especialistas, pero quien comenzó hace mucho tiempo es nuestro querido amigo, a quien admiro enormemente y profundamente, David Vivancos, a quien le doy la bienvenida y le agradezco que esté aquí con nosotros. David, gracias por estar en Corporate Talks. Muchas gracias, Mario, es un placer. Gracias por invitarme. También recuerdo, igual que el caso de Ignacio Aguado, cuando llegué a España, un día te escribí y nos encontramos en el Centro de Bellas Artes a tomar un café. Son esos gestos que cuando uno vive en otro país, recibe porque en tu país te puede conocer todo el mundo, pero vas a otro sitio donde nadie te tiene por qué conocer, y gente que tiene una trayectoria, una experiencia, también te demuestra que tiene un don de buena gente, como es el caso de David, y hoy viniendo aquí a nuestro programa también lo está demostrando. Vamos a hablar de tecnología. Venga. ¿Cuántos años hace que estás vinculado al mundo de la tecnología? Porque hoy todos hablamos de inteligencia artificial, todos somos especialistas del PROM, el ChatGPT, tal. Pero ¿cuánto hace que tú estás trabajando en ello? Bueno, yo empecé con tecnología, yo aprendí a programar por mi cuenta con 8 años. Desde entonces llevo con tecnología, gané el primer concurso con 12 años y desde entonces estoy dedicado a esto, de una forma u otra. En los últimos 30 de forma ya profesional, de que creé mi primera empresa en el año 95, o sea que llevo unos cuantos años dedicado a esto, sí. ¿Y cómo, en esa época, cómo se veía la tecnología? ¿Qué te apasionó que comenzaste a programar a los 8 años? Y es difícil trasladarse al 95, 30 años atrás, donde el mundo era otro. No existía Apple, no existía Google, no existía mucho menos OpenAI. ¿Cómo era? La clave fundamental está en ver, digamos, hacia dónde va el mundo y esa curiosidad que todos teníamos todos de pequeño y algunos la seguimos teniendo, es fundamental ser capaz de continuar con ella, continuar con esa curiosidad, perseguir esa curiosidad, y esa curiosidad la tecnología sencillamente lo que hace es multiplicar. La tecnología es capaz de multiplicar esa capacidad del ser humano de buscar, ¿no? Y en ese sentido el utilizar la mejor tecnología que tengamos en cada momento es fundamental. Y el ser humano, cuando nos comunicamos con las máquinas, es donde realmente exploramos más ese potencial, ¿no? Al principio era pues, sencillamente tecleando, luego quizás empezamos a hablar, empezamos a tocar la tecnología gracias a los móviles con pantallas táctiles, y ahora empezamos a hablar con la tecnología. Eso lo ha permitido la inteligencia artificial. Si no hubiese sido gracias a la inteligencia artificial, estaríamos en otro mundo muy distinto, ¿no? Y en estos últimos 3 años han sido, digamos, 2 años y pico, han sido la parte más pública, más el desarrollo de la inteligencia artificial para todos, pero en realidad lleva haciéndose desde hace muchos años en la anterioridad. Sí. ¿Y cómo ves hoy? En el 95 viste o leíste bien hacia dónde iba el mundo en cuanto a tecnología. ¿Cómo ves hoy, aunque los cambios son geométricos, son exponenciales, no es lineal? ¿Cómo ves hoy, en 2024, hacia dónde va el mundo de la tecnología? No te digo a 30 años, a 2 años, a 5 años. Sí, o sea, predecir el futuro es evidentemente... A mí la palabra imposible no está en mi diccionario, pero es algo que es muy complejo, sobre todo porque no tenemos datos suficientes para hacerlo, ¿no? Pero es cierto que ahora la tecnología y gracias a la inteligencia artificial el crecimiento va más allá de lo exponencial. Es decir, si antes hablábamos de que en 20, 30 años igual podríamos tener una inteligencia artificial general, una máquina que fuese capaz de ser más inteligente que un ser humano en toda su extensión, hoy estaríamos hablando de que los casos quizás incluso hasta pesimistas hablaríamos de 5 años, de 3 a 5 años, ¿no? Entonces estamos en un proceso muy importante de automatizar todo el proceso humano de desarrollo de trabajo. Uno de tus libros se llama así, ¿no? Sí, automatiza o serás automatizado, el que presenté en Ginebra hace 4 años. Y el último se llama hacia el fin del conocimiento, porque efectivamente estamos en el proceso de delegar el conocimiento a la máquina, ¿no? A las máquinas, a las inteligencias artificiales, ¿no? Y ese proceso, si se hace bien, si lo llevamos bien, pues por supuesto el ser humano puede terminar muy bien en ese proceso, ¿no? Si nos dejamos llevar por otros, pasa lo mismo con la automatización, pues efectivamente pues puede ser un poco peligroso para el ser humano. ¿Y cómo se comunica esa importancia de la responsabilidad en la tecnología? Tú que eres un innovador, un precursor y que conoces desde hace más de 30 años este mundo. ¿Cómo se gestiona la comunicación? Hoy estás aquí, tú das un mensaje, quien lo recibe ese mensaje lo percibe de una u otra forma. ¿Cuáles son esos 3 o 4 puntos que hay que tener en cuenta al comunicar
lo bueno, lo malo, lo dudoso, lo provisorio de la tecnología. Sobre todo hay que ser realista, es decir, a mí no me gusta hablar de predicciones de futuro, porque como decía, no es fácil predecirlo, sí, pero hay que hablar sobre cosas aterrizadas, sobre cosas que ya están aquí, aunque sean impactantes. Hay ocasiones en que en alguna conferencia me han dicho que lo que les decía de alguna manera era aterrador, pero luego por otra parte decían que era necesario, porque efectivamente, y le está hablando cosas de presente, no les hablaba cosas de futuro, no hablamos de ciencia ficción, hablamos de cosas que en ese momento ya eran una realidad, ¿no? Entonces yo creo que un aterrizaje a la realidad es fundamental, para no crear ni expectativas que luego no se cumplan, ni por otro lado tampoco hablar de cosas que no tienen sentido, ¿no? Y luego, por supuesto, utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que quien no esté utilizando hoy en día la inteligencia o las inteligencias artificiales, yo utilizo en torno a 15 de forma diaria, pues está perdiéndose algo muy importante de toda esta película, ¿no? Es decir, incluso para comunicar. Es decir, no está muy lejos el día en que, previamente a que Mario y David hablen, mi inteligencia artificial hablará con la tuya, para ponerse de acuerdo previamente y para ver efectivamente y hacer esos filtros previos, ¿no? Y ese mundo está muy cercano. Bueno, el otro día entrevistamos a Isabel Comte, que de la empresa G Group, una empresa de recursos humanos, en la que nos contó todo el proceso de inteligencia artificial hasta llegar a la entrevista presencial con el candidato o la candidata que se postula a una búsqueda profesional, ¿no? De lo bueno y lo malo de eso y de cuáles eran los parámetros. Bueno, los chatbots, hay chatbots que son más corteses y más cordiales que los operadores humanos. Eso que hablabas del miedo, de lo aterrador que algunos te dicen, pero necesario, ¿cómo se gestiona? Si yo te pregunto, David, ¿cuán peligroso es tanta evolución en la tecnología o en la inteligencia artificial? ¿Tú qué me dices? El miedo, hay varios tipos de miedo. Hay un miedo fundamental que es el que te paraliza, ¿no? El que no te deja avanzar, pero el miedo que te llama, esa curiosidad, que te ayuda a seguir creciendo, ese es el miedo bueno, ¿no? Y ese es el miedo que hay que despertar que la gente sea curiosa y esa curiosidad le ayude a seguir haciéndolo, ¿no? Y por supuesto el miedo se soluciona aquí utilizándola de nuevo. Es decir, si algo que desconoces te genera ese miedo, pero da igual que tengas muy pocos años o que seas una persona de 80 años, que también las he visto utilizando las inteligencias artificiales. A mí me fascina cada día cuando pongo algo en la inteligencia artificial que utilizo, o en las dos que utilizo, me fascina, pues yo conozco algo del tema, pero cómo me resume todo en un minuto, cuando ese trabajo me llevaría 4 horas. Total. Incluso tú podrías hacer esa inteligencia artificial, con mi propia inteligencia artificial podrías hablarle y hablar con la inteligencia artificial a la que le he subido mis libros y te respondería con voz directamente en este momento. Eso ya es posible y por ahí podríamos hacerlo aquí mismo. Yo podría en mi chatbot, hablar, ¿no? Que alguien visite mi plataforma de formación en comunicación y dé respuestas a lo que le consultan. A ver, tú te reúnes con los más destacados profesionales del mundo de la inteligencia artificial o la tecnología a nivel global. ¿Cómo ve el mundo? Nosotros tal vez tenemos una mirada desde España o tengo alguna referencia desde Latinoamérica. ¿Cómo ve el mundo hoy este tema? ¿Cómo lo ve Asia? ¿Cómo lo ve Estados Unidos? ¿Cómo lo ve otros países sajones, ¿no? Bueno, aquí se está trabajando en muchas diferentes velocidades. O sea, por desgracia no todos llevamos la misma velocidad. Yo, como dices, efectivamente viajo continuamente a diferentes lugares. Ahora voy a Viena en unos días a uno de los congresos más importantes, muy bonita, de inteligencia artificial, ACML, que la primera vez que fui igual éramos menos de 100 personas y yo espero que haya más de 10.000 para cuando vaya en julio, ¿no? Y pues como esa, pues muchas otras, ¿no? Y lo que sí que se empieza a ver efectivamente que Asia está cogiendo un papel fundamental. Ya la mayoría de los asistentes a este tipo de eventos o son asiáticos o son americanos, pero con ascendencia de algún tipo asiática, con lo cual efectivamente hay una apuesta muy potente por el desarrollo de estas tecnologías, incluso con algunas limitaciones muy potente. Por supuesto, anglosajón en general y Estados Unidos pues, es un líder indiscutible, sobre todo no solo por ya desarrollo tecnológico, sino también por desarrollo regulatorio, ¿no? Algo donde Europa, pues por desgracia, pues le quedan cosas por hacer, ¿no? Es una pena que hay algunas inteligencias artificiales que hoy en Europa no se puedan utilizar o no sea fácil utilizar. El otro día que en Italia ChatGPT no te permiten utilizar. Hubo, al principio fue así, luego ya sí lo permitieron. Se abrió, porque no me funcionaba la mía, digo, ¿qué pasó? Empecé a buscar, si estás en Italia, no, estoy en España. Cambié el VPN, puse Estados Unidos y después volvió normal con España, ¿no? A veces uno habla de inteligencia artificial o de tecnología y dice, ¿y para qué le sirve al ser humano común? Y tú has hecho mucha investigación y conoces mucho sobre aplicaciones, por ejemplo, en el mundo de la salud, de las neurociencias, ¿no? Trabajas en investigación y en desarrollo. ¿Nos puedes contar? Quedé fascinado en la conferencia que diste en el Ateneo
de Madrid, hablando de ese tema, pero cuéntanos un poco porque la entrevista que tenemos luego tiene que ver con eso. Hombre, salud es uno de los campos, pero vamos, yo creo que no hay ningún campo que por la inteligencia artificial no toque o no pueda mejorar, sobre todo porque no hay una paridad de ser humano y de, por otro lado, de la persona que quiere recibir algo y la persona que lo provee, ¿no? Si hablamos de educación, no hay tantos profesores como alumnos. Si hablamos de salud, no hay tantos médicos como pacientes, ¿no? Entonces, en este sentido, la inteligencia artificial puede ser el gran lanzador de esta disciplina, ¿no? Hablamos de muchas especialidades médicas donde a veces hay países donde hay decenas o cientos de miles de pacientes sencillamente por médico. Y eso, pues, por supuesto, la inteligencia artificial lo va a cambiar y va a ayudar mucho. La tecnología fusionada, en este caso, da igual cual sea, comentábamos antes con la persona que entrevistarás después, sí, que vengo precisamente de Ginebra, también de otro congreso de inteligencia artificial, que se llama AI for Good, de 60 instituciones de la ONU, y era muy bonito ver a una persona con ELA, brasileño, que gracias a la tecnología de lectura cerebral y de lectura de otro tipo de señales biométricas, sí, y gracias a la inteligencia artificial, podía volver a escuchar de nuevo su propia voz. Él pensaba, él quería hacer ese tipo de comunicación, nunca mejor dicho, y gracias a la inteligencia artificial escuchaba su propia voz a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Lo vemos algo mucho maravilloso. En algunas presentaciones que hace la gente de Ilunio, del Grupo 11, con el tema de integración y desarrollo. Y la otra vez nos sorprendimos, mi hijo me recomendó una inteligencia artificial, ahora no recuerdo el nombre. Y yo había grabado algo de aquí del canal de Tinku, de nuestro ciclo de Corporate Talks, en español. Dije, lo voy a hacer en inglés, y mi inglés es malísimo. Entonces cargué mi video, le pedí que lo haga con mi voz, era la versión gratuita, me puso en espera, y a las 2 horas, porque era gratuita, yo tengo un video que si yo te lo pongo, oyes mi voz, no tiene desfasaje con el movimiento de los labios y hablo perfecto inglés, y ahí un poco el fin del conocimiento, tu libro. Sí, sí. Eso nos llevaría al replanteo de decir, ¿para qué voy a estudiar idiomas? ¿Para qué voy a hacer un grado? ¿Cuál sería la respuesta a esas preguntas lógicas que cuando uno ve estos avances dice, ¿para qué? Me cuestiono eso. Yo siempre digo que con la tecnología en general y con la inteligencia artificial en particular, cuanto más sabes, más le sacas, ¿no? Entonces, si no sabes de nada, es más difícil que le saques partido, ¿no? Yo también, en el 2017, me pidió Samsung que le abriese un día al desarrollador, en su caso, y la conferencia se llamaba El fin de la programación y el comienzo de la enseñanza, porque desde entonces ya empezamos a enseñar máquinas, no solo programarlas, ¿no? ¿Eso significa que no haga falta programar? Pues bueno, todavía si sabes programar, eres capaz de entender mejor el código que te devuelve GPT o que te devuelve Claude u otros, ¿no? Y sucede lo mismo con los idiomas. Es cierto que estamos en un momento donde esas barreras se empiezan a romper. Es cierto que si sabes idiomas, por ejemplo, y utilizas las inteligencias artificiales, de momento con inglés funcionan mejor, porque están entrenadas con esos tokens, con esa información, ¿no? Entonces, de nuevo, si sabes, más le sacas. Es cierto que cuando el metaverso o el Appleverso, que está en ciernes, sea una realidad, va a ser mucho más sencillo poder hablar con una persona de Japón o de China sin saber su idioma, y hablando con tu propia voz en esos idiomas va a ser más fácil hacerlo a través de estas plataformas. Para finalizar y agradecerte tu tiempo y que estés aquí con nosotros, realmente es de verdad, no es una inteligencia artificial que está haciendo un holograma, es David Vivanco que está con nosotros. ¿Cuáles fueron en estos 30 años de experiencia que tú tienes con la tecnología? En Argentina le decimos blef, esos grandes fiascos, esas grandes decepciones en el mundo tecnológico que a veces por arriesgados o por sobreestimar después fueron grandes disgustos o quedaron a mitad de camino de los que tú viviste. Bueno, yo siempre digo que si no pruebas las cosas, si no te asomas al adyacente de lo posible, lo que está en el límite de lo imposible, pues no aprendes. Entonces, en ese sentido, yo he tenido muchas ocasiones en las que he inventado cosas que todavía no estaban, ¿no? Por ejemplo, hacíamos aplicaciones en el año 2000 para móviles previos a los móviles, las PDAs y cosas así, íbamos a venderlos a las empresas y no querían utilizarlos, ni grandes empresas de transporte querían utilizar, porque si está el papel, ¿por qué van a utilizar un dispositivo? Ni grandes aerolíneas que hemos tenido antes querían vender billetes por internet, ¿para qué? Entonces, siempre que llegas pronto tienes que evangelizar, ¿no? Y ese sentido es doloroso, pero da mucho aprendizaje. También monté una empresa en nanotecnología aplicada al espacio en el 2004, hace ya 20 años. Y efectivamente, pues evangelizar sobre eso era complejo, ¿no? Incluso sobre la realidad virtual, instalamos en Cuenca en el 2002 el primer museo de realidad virtual de España, en una iglesia desacralizada, muy bonita. ¿Sigue estando? La instalación. No, pues voy a los fondos se acabaron. Y si hubieses visto, lo puedes ver, porque todavía tenemos por ahí los datos, y ves la tecnología que utilizamos entonces, hace 22 años, es más potente que la que se utiliza hoy en el metaverso de Facebook, ¿no? Para que veamos un poco que la tecnología puede estar, pero luego la adopción lleva por caminos distintos. Ahí está el tema. No va a suceder lo mismo con la inteligencia artificial. O sea, no os penséis que la inteligencia artificial
va a ser una ola que va a terminar. Esto es algo que solo está limitado hoy por hoy por dos motivos. Uno, por la capacidad de computación, no tenemos suficientes cerebros de máquinas y eso realmente es un limitante. Y luego, por otro lado, la adopción y la datificación de las empresas, que es lo que va un poco más lento. Querido amigo, un gusto tenerte. Nos enseñas, nos evangelizas con el tema de la tecnología y nos das mucha tranquilidad en esto de que cuanto más sepamos, mejor será el resultado que podamos obtener de la inteligencia artificial. Así que mil gracias, un gusto tenerte y bueno, buen verano. Igualmente. Y buen viaje a Viena. Muchas gracias. Nos traes cosas ricas de allí que hacen realmente desde los dulces a las chocolates. Oh, qué rico Viena. Bueno, la torta Sacher. Yo creo que me traes una Sacher y yo ya estoy contento con eso. Muchísimas gracias.